No vas a creer lo que hizo mi madrastra con mi herencia y cómo me vengué. Mientras me encontraba fuera por motivos laborales, recibí una llamada de mi madrastra diciendo con desdén: le entregué el dinero de tu herencia a tu hermanastra. Ella lo merece más que tú. Mi respuesta fue serena: gracias por informarme. Cuando ella notó lo que hice después, ya era demasiado tarde para revertirlo. ¿Crees que eres digna de ese dinero? Ahora ese fondo de herencia pertenece a Violeta. Ella es 1000 veces mejor de lo que tú jamás podrás aspirar a ser. Esas palabras salieron de la boca de mi madrastra a través del teléfono como cuchillas que me cortaban por dentro. Me aferré con fuerza al borde del escritorio en la habitación del hotel donde me hospedaba, tratando de controlar los latidos agitados de mi corazón. La voz de Camila resumaba una satisfacción cruel mientras me informaba que había vaciado por completo el fondo de herencia que mi madre había dejado para mí. Me llamo Dayana y tengo 28 años. Hasta ese momento, creía haber dejado atrás la negatividad de mi pasado familiar. Trabajo en ventas farmacéuticas, lo cual implica que paso la mayor parte de los días viajando por distintos puntos del país. En lugar de estar en Minneapolis revisando mi presentación para un importante cliente al día siguiente, me encontraba escuchando a Camila regodearse por lo que acababa de hacer con mi herencia. Gracias por avisarme, dije con una calma calculada, sin dejar que mi voz reflejara la furia que me recorría el cuerpo como fuego contenido. Pude imaginar perfectamente cómo se desmoronaba la sonrisa de autosuficiencia en el rostro de Camila, sorprendida por mi respuesta. Ella anticipaba llanto, súplica o algún tipo de rabieta, pero no esta aceptación silenciosa que descolocaba por completo su plan. ¿Eso es todo? ¿Eso es lo único que tienes para decir?, insistió Camila, frustrada por mi falta de reacción. Violeta necesita ese dinero para su boda y para su nueva casa. Tú solo lo malgastarías en tu absurda carrera de ventas que no te llevará a ninguna parte. Recordé a mi madre, quien falleció cuando yo tenía apenas 16 años. Ella había construido con esfuerzo y sacrificio su empresa de consultoría farmacéutica desde cero, y me dejó un fondo de herencia para asegurarme un futuro mejor. Camila, quien se casó con mi padre apenas 2 años después de la muerte de mi madre, había intentado quedarse con ese dinero desde el primer momento en que entró en nuestras vidas. ¿Tienes algo más que decirme?, pregunté, manteniendo una voz firme, serena y completamente inmutable. El silencio que siguió al otro lado de la línea lo decía todo. Lo que Camila no sabía es que, medio año antes, tuve una reunión privada con el señor López, el abogado que manejó todos los asuntos legales de mi madre. Él me había advertido de ciertas consultas sospechosas que Camila había estado haciendo en relación al fideicomiso. Gracias a eso, habíamos tomado medidas preventivas y legales para proteger el fondo de herencia. Cualquier intento de acceder a él sin autorización quedaría registrado y sería procesable por la ley. Y siempre fuiste una decepción para todos, dijo Camila con veneno. ¿Estás tratando de provocarme con esta actitud tuya? Violeta merece ese dinero mucho más que tú. Colgué la llamada sin decir más y me quedé mirando por la ventana del hotel, contemplando el horizonte de Minneapolis. Me temblaban las manos, pero no de miedo, sino por la intensidad de lo que estaba por venir. Tenía todo documentado: llamadas, mensajes, intentos, manipulaciones. Camila había ido demasiado lejos, y yo estaba más que lista para actuar. Vivir con Camila fue, durante muchos años, como caminar sobre una cuerda floja rodeada de vidrios rotos. Tras la muerte de mi madre por cáncer, cuando tenía solo 16 años, mi padre parecía desesperado por recomponer su mundo. Se casó con Camila al cabo de 2 años y ella trajo consigo a Violeta, que por entonces tenía 13. Desde el inicio, la atmósfera en casa se volvió tensa y asfixiante. Mi madre había construido su negocio desde los cimientos, luchando día tras día para garantizar mi bienestar. El fondo de herencia que me dejó no era simplemente una suma de dinero, representaba su esfuerzo, su amor, su legado, una promesa de protección más allá de la muerte. Pero Camila no lo vio de esa manera. Para ella, ese fondo era un privilegio injusto que yo tenía por encima de Violeta, y nunca lo toleró. Y tu madre no querría que fueras tan egoísta, solía decirme, tratando de manipular mis emociones para que compartiera la herencia con su hija. Ahora todos llevábamos el mismo apellido, pero nunca fuimos una verdadera familia, al menos no en el sentido emocional ni afectivo. Mientras mi padre se perdía en el trabajo como escape para su duelo, Camila se encargaba meticulosamente de hacerme a un lado. Violeta se convirtió en el centro de atención dentro del hogar. Cualquier cosa que hiciera, por trivial que fuera, era motivo de celebración. Mientras tanto, mis logros, como obtener becas académicas o ser aceptada en una prestigiosa escuela de negocios, pasaban desapercibidos.
Camila manipulaba cada detalle para asegurarse de que mi padre solo viera lo que ella quería mostrarle. El verdadero momento de revelación llegó el día de mi graduación universitaria. Había culminado mis estudios con las calificaciones más altas de toda mi clase, había conseguido una oferta laboral destacada y había logrado todo eso mientras mantenía un empleo de medio tiempo. Sin embargo, mi padre no pudo asistir. ¿La razón? Violeta tenía un leve resfriado y, según Camila, necesita a su padre ahora mismo. Insistió tanto que él no discutió. Fue entonces cuando comprendí con absoluta claridad que nada cambiaría en mi vida, al menos no a menos que yo misma lo transformara. Al día siguiente hice las maletas y me mudé, decidida a concentrarme completamente en mi carrera profesional. Aunque tenía acceso al fondo de herencia, lo dejé intacto. No porque no necesitara el dinero, sino porque sabía que para acceder a él tendría que enfrentarme al control y la intromisión de Camila. Cada vez que volvía a casa, ella soltaba comentarios envenenados sobre lo afortunada que era y sobre cómo Violeta luchaba contra la vida sin contar con los mismos privilegios que yo tenía. Fue hace 6 meses cuando el señor López me llamó para advertirme sobre ciertas indagaciones sospechosas de Camila, y todo comenzó a tener sentido. Ella no había renunciado, había estado esperando pacientemente, jugando un juego largo y peligroso, esperando el momento ideal para atacar. Pero lo que no entendía era que yo ya no era aquella adolescente confundida y vulnerable de años atrás. Ahora era una mujer hecha y derecha, la hija de mi madre. Y había aprendido de la mejor cómo defender lo que me pertenecía por derecho. Ese fondo no representaba solo dinero, era la representación del esfuerzo de toda una vida. Aquella noche, sentada en la cama de mi habitación de hotel, saqué del bolso una pequeña fotografía de mi madre que siempre llevaba conmigo. Sonreía con seguridad, con esa mirada decidida que siempre me inspiró. Quería ser como ella, valiente, decidida, autosuficiente. El fondo de herencia era mi red de seguridad, mi oportunidad para asumir riesgos, para construir algo propio, tal como ella lo había hecho desde cero. Con determinación, marqué el número del señor López. Mis dedos estaban firmes a pesar de que la rabia todavía burbujeaba en mi interior. Respondió antes del segundo timbre, su voz me resultó familiar, casi reconfortante. Camila finalmente hizo su movimiento, le informé, sin rodeos. Me llamó para decir que transfirió todo el fondo a Violeta. O lo anticipé, respondió él con calma. Hoy temprano recibí una notificación por un intento de acceso no autorizado a la cuenta. Y tranquila, Dayana, continuó, las barreras adicionales que configuramos funcionaron exactamente como planeamos. Cada intento quedó registrado, identificado y guardado. Dejé escapar un suspiro profundo, uno que no había notado que estaba conteniendo todo este tiempo. Entonces, no se transfirió absolutamente nada. Ni un solo centavo. Correcto. Pero ahora tenemos pruebas para presentar cargos por intento de fraude. Todos los documentos están en regla. ¿Deseas que procedamos con los siguientes pasos? Recordé todos los años de manipulación silenciosa, los comentarios maliciosos, el modo en que Camila logró debilitar poco a poco la relación que tenía con mi padre. Había estado tan segura de su poder, tan convencida de su dominio sobre la narrativa, que jamás consideró que yo pudiera anticiparme a su jugada. Y sí, afirmé con firmeza. Es momento de ponerle fin a esto. Envíe todas las pruebas al abogado de la familia y, por favor, haga llegar una copia completa a mi padre. Quiero que vea exactamente lo que su esposa intentó hacerle a su propia hija. Considera que ya está hecho, respondió el señor López. Dayana, tu madre estaría inmensamente orgullosa. Siempre dijo que eras más astuta de lo que la gente creía. Después de colgar la llamada, abrí mi computadora portátil y reservé un vuelo de inmediato. Mi reunión de negocios con el cliente tendría que esperar. Había un asunto familiar mucho más urgente que requería mi presencia, y esta vez sería yo quien tendría la última palabra. Aterricé en Boston a la mañana siguiente. El aire otoñal era frío, seco y agudo. La casa de mi infancia, donde había crecido, seguía luciendo idéntica, aunque algo se sentía diferente. Quizás no era la casa, quizás era yo. Había llamado el día anterior para avisar que iría a visitarlos, pero omití intencionalmente cualquier mención a la llamada de Camila. Sabía que ciertas conversaciones debían ocurrir en persona, cara a cara, sin filtros. Cuando entré en la sala de estar, estaban todos allí, mi padre, Camila y Violeta. La expresión arrogante de Camila se descompuso en segundos al verme entrar. En su lugar apareció una mezcla de sorpresa y confusión al notar la calma en mi comportamiento. Dayana, dijo mi padre con expresión de desconcierto, no te esperábamos tan temprano. ¿Ocurrió algo? En realidad, sí,
Papá, tenemos que hablar, dije mientras sacaba mi celular y abría el archivo que me había enviado el señor López el día anterior. Camila me llamó para informarme que había transferido mi fondo de herencia completo a Violeta. Pensé que deberías ver por ti mismo todo lo que ocurrió. El rostro de Camila se tornó blanco como el papel. Solo intentaba ayudar a Violeta, balbuceó. No te atrevas a justificarlo, le dije, con una voz firme como el acero. Cada intento de acceder a esa cuenta fue registrado. Cada llamada, cada firma falsificada, cada uno de tus movimientos manipuladores. Todo está aquí, documentado y listo para ser revisado. Le tendí el expediente a mi padre. Sus manos temblaban visiblemente mientras pasaba las páginas, y con cada hoja que leía, su expresión se volvía más sombría y dolida. Camila, ¿qué hiciste?, preguntó con un hilo de voz, como si le costara aceptar lo que estaba viendo. Ella está mintiendo, interrumpió Violeta, con el rostro visiblemente conmocionado. Siempre ha tenido celos de mí, desde que éramos niñas. Sin inmutarme, saqué otro documento del sobre. Era el estado de cuenta completo del fondo de herencia. Y el dinero sigue donde debe estar, dije con voz firme. Intacto. Seguro. Los intentos de Camila por transferirlo fracasaron porque fui advertida con meses de anticipación. Me preparé para lo que sabía que vendría. ¿Preparada? Lo planeaste todo, me tendiste una trampa, respondió Camila, incapaz de controlar su creciente frustración. No fue una trampa, respondí con calma. Fue protección. Hice exactamente lo que mi madre me enseñó, cuidar de lo que me pertenece y no dejar que nadie me lo arrebate. El silencio que se instaló en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mi padre seguía leyendo detenidamente los papeles, sus ojos escaneaban cada línea con creciente horror. Los documentos eran contundentes, correos electrónicos manipuladores que Camila había enviado a representantes bancarios, intentos de suplantación de identidad, falsificación de firmas, solicitudes repetidas y sospechosas para modificar condiciones legales. Todo estaba documentado, en orden cronológico, sin fisuras. Innegable. Lo hice por nuestra familia, murmuró Camila, intentando aún justificar lo imperdonable, pero su voz temblaba visiblemente. Violeta necesitaba ese dinero para... Comenzó a decir a mi padre, pero su voz se quebró justo cuando se dirigía a Camila. Miró el papel que tenía en las manos y luego a ella, sus palabras fueron como un susurro estrangulado. Camila, intentaste falsificar mi firma, le mentiste al banco. Luego se giró hacia mí. Su mirada tenía un dolor profundo, un eco que no veía en él desde la muerte de mamá. Un dolor mezclado con decepción, sorpresa y algo más, arrepentimiento. Dayana no tenía idea, dijo con voz quebrada. Lo sé, respondí en voz baja. Porque Camila se encargó de mantenerte en la oscuridad. El señor López se había asegurado de que cada documento estuviera en orden y cronológicamente organizado. Incluyó no solo los intentos de fraude, sino también una línea de tiempo detallada de los esfuerzos constantes de Camila por socavar mi relación contigo, por separarnos emocionalmente. Mientras maquinaba cómo quedarse con algo que no le pertenecía. Los últimos documentos eran especialmente reveladores, las frustradas órdenes de transferencia, seguidas por llamadas furiosas de Camila al banco, llenas de amenazas veladas y exigencias absurdas. «Esto es absurdo», gritó Violeta, poniéndose de pie con lágrimas cayéndole por el rostro. Mamá solo quería ser justa. Dayana siempre lo ha tenido todo en bandeja de plata. Me giré hacia ella, y por un instante sentí más lástima que enojo. ¿Todo en bandeja de plata?, le respondí, sin levantar la voz. Trabajé durante toda la universidad, mientras estudiaba a tiempo completo. Construí mi carrera con esfuerzo. Nunca toqué ese fondo de herencia, aunque pude haberlo hecho. Mi madre me lo dejó para darme libertad, para que pudiera decidir mi camino, no para tener una vida fácil. Pero eso, Camila nunca lo entendió. O quizás no pudo soportarlo. Y finalmente, la fachada de Camila se desmoronó. «Eres una malagradecida», soltó con rabia. «Lo di todo por esta familia». «Y aún así intentaste robarle a tu hijastra», le contesté con la misma frialdad con la que ella había planeado todo esto. «El banco ya tiene todos los registros del fraude. El señor López está manejando el caso con el Departamento de Seguridad Financiera». Me volví hacia mi padre. «Siento que hayas tenido que enterarte de esta forma, pero ya era hora de que conocieras toda la verdad». Podía sentirse el peso de más de una década de manipulaciones flotando en la sala.
un aire espeso y denso como el lodo. Mi padre la miró, y era como si estuviera viendo a una desconocida por primera vez. Camila, quiero que te vayas de esta casa esta misma noche, dijo con una tranquilidad tan firme que nadie osó cuestionarlo. La reacción de Camila fue un grito agudo, una mezcla de incredulidad y furia. No puedes estar hablando en serio. Después de todo lo que he hecho por ti, por esta familia. ¿Por esta familia? Y le interrumpió él, su tono todavía tranquilo, pero ahora cortante como una cuchilla. Le mentiste al banco. Falsificaste mi firma. Traicionaste la confianza de todos nosotros. No me hables de sacrificios cuando lo que hiciste fue intentar robarle a mi hija. Violeta empezó a llorar. No como lo hacía cuando buscaba manipular situaciones. Esta vez su llanto parecía genuino, confuso, tal vez porque por primera vez veía a su madre como realmente era. La policía querrá hablar contigo, añadí mirando a Camila. El señor López ya envió los informes pertinentes. El departamento de fraude está al tanto. Camila me miró con los ojos llenos de rabia. Tú planeaste todo esto. Sabías que yo intentaría acceder a ese fondo. No, le respondí con dureza. Tú lo planeaste. Yo solo me aseguré de que fallaras. También se habían descubierto pruebas de que Camila llevaba años retirando pequeñas cantidades de diversas cuentas familiares. Nada evidente, pero lo suficiente como para sumar una cantidad importante con el paso del tiempo. Otro engaño más. Mi padre se dejó caer en una silla. Su rostro mostraba una expresión de derrota que me rompió el corazón. Por un momento sentí culpa, pero también supe que era necesario. Salgan de aquí, dijo, con la mirada fija en Camila y Violeta. Mi abogado se pondrá en contacto con ustedes. Ya estoy hablando con él sobre el divorcio. Mientras Camila y Violeta subían a empacar sus cosas, entre lágrimas, acusaciones y portazos, me quedé junto a la ventana. La misma ventana por la que, cuando era niña, solía ver a mamá llegar a casa después de trabajar. Por un instante, creí escuchar su voz susurrándome desde algún rincón del pasado. Y siempre prepárate, cariño, y jamás permitas que te arrebaten lo que es tuyo por derecho. En las semanas siguientes, mi padre y yo tuvimos finalmente conversaciones profundas. Las que nunca nos habíamos permitido tener. Una noche, en la cocina, esa cocina donde mamá me ayudaba con los deberes cuando era niña, nos sentamos frente a frente, sin máscaras, sin silencios incómodos. Por primera vez en muchos años, hablamos de verdad. Te fallé, dijo mi padre en voz baja, sin apartar la mirada de su taza de café humeante. Después de que tu madre falleció, me enfoqué tanto en evitar la soledad que fui incapaz de ver lo que estaba ocurriendo justo delante de mí. Ambos cometimos errores, lo sé. Y tal vez debía hablar contigo antes sobre el comportamiento de Camila, le respondí, pero necesitaba pruebas, algo irrefutable. Quería que lo vieras tú mismo, que no hubiera dudas. El proceso legal avanzó con rapidez. Camila fue formalmente acusada de intento de fraude y explotación financiera. Intentó pintarse como una víctima del sistema, asegurando que lo había hecho todo por justicia, para igualar las condiciones entre Violeta y yo. Pero la evidencia era devastadora. Los documentos del banco demostraban con claridad y detalle que había intentado durante años apoderarse de mi fondo de herencia mediante estrategias meticulosas. Semanas después, Violeta me envió un correo electrónico. Decía que no sabía absolutamente nada de los planes de su madre. No estaba segura de si podía creerle por completo, pero comprendía que ella también estaba lidiando con una nueva y dolorosa verdad sobre la mujer que la crió. Lo siento mucho, escribió. Siempre creí que todo te lo habían dado sin esfuerzo. Mamá siempre decía que tú eras la hija privilegiada. Pero ahora veo que estaba resentida por lo que tu mamá te dejó, y por lo que tú te has ganado sola. El señor López, con su impecable profesionalismo y su calidez que me recordaba a un viejo mentor, me ayudó a materializar un viejo sueño, fundar mi propia empresa de consultoría empresarial. Había sido una meta lejana, siempre aplazada por inseguridades y falta de respaldo. El fondo que mi madre me dejó, intocado durante todos esos años, se convirtió en la base de ese sueño, tal como ella había deseado. Tu madre estaría inmensamente orgullosa de ti, me dijo el señor López en una de nuestras reuniones. Siempre me decía que heredaste su astucia comercial y el corazón de tu padre. Estaba convencida de que harías cosas grandes, a tu tiempo. Mi padre comenzó a visitarme en la oficina cada semana para almorzar. A veces recordábamos a mamá, historias dulces o divertidas que antes eran imposibles de compartir en presencia de Camila. Otras veces hablábamos del presente y del futuro. Poco a poco,
volvió a ser el hombre que solía ser, aquel que conocí antes de que la enfermedad de mamá nublara nuestras vidas. Un día, mientras comíamos juntos, me preguntó: ¿sabes lo que solía decir tu madre de ti? Lo miré en silencio, y entonces añadió: decía que eras como un diamante, que la presión te había vuelto más fuerte, más brillante. La vida comenzó a tomar un nuevo compás, uno que me pertenecía completamente. Mi empresa creció rápidamente, atrayendo a clientes que valoraban la franqueza de mi enfoque y mi comprensión práctica del negocio. Armé un equipo pequeño pero excepcional, y entre ellos destacaba Sara, una analista de mente ágil y corazón tenaz. Me recordaba mucho a mi madre, ese empuje silencioso pero firme de quien quiere demostrar todo lo que es capaz de hacer. El juicio de Camila terminó en un acuerdo de culpabilidad. Evitó la cárcel, pero no escapó sin consecuencias. Tuvo que pagar una cuantiosa indemnización y quedó inhabilitada para cualquier trabajo relacionado con el manejo de finanzas o fondos. Supe después que se había mudado a Arizona, a vivir con su hermana. Nunca más supe de ella. Violeta, por su parte, se quedó en Boston. Consiguió trabajo como asistente de profesora en una universidad local. Nuestro contacto se redujo a intercambios esporádicos por correo, educados pero distantes. Parecía querer pasar páginas sin mirar demasiado atrás. Mi padre, decidido a reconstruir lo que habíamos perdido, comenzó a compartir historias que había guardado en silencio durante años. Me contó cómo conoció a mamá en una conferencia sobre emprendimiento, cómo lucharon para levantar la empresa de ella, y cómo pasaban noches enteras soñando en voz alta sobre el futuro que querían construir juntos. Cada anécdota, cada memoria compartida, era como una costura más en la reparación de nuestra relación. Una noche, mientras revisábamos cajas antiguas con fotos y cartas, encontré una nota escrita de puño y letra de mamá. Sus palabras me golpearon con fuerza y dulzura a la vez. Y nunca permitas que nadie apague tu luz ni te convenza de que no mereces todo lo que sueñas. Eres más fuerte de lo que imaginas, más inteligente de lo que creen y capaz de lograr todo lo que te propongas. Cree en ti, como yo creo. Con todo mi amor, mamá. Desde ese día, esa nota ocupa un lugar especial en mi oficina, enmarcada sobre mi escritorio. Es mi faro, mi escudo, mi recordatorio diario de quién soy y de quién vine. Mi padre, tras jubilarse, decidió dedicar su tiempo a ayudar a otros. Se convirtió en voluntario en un centro de apoyo para personas que están atravesando un duelo, ofreciendo su experiencia para que otras familias no se pierdan en medio del dolor. Algunas veces colabora como consultor en mi empresa, aportando años de sabiduría y una mirada estratégica que complementa perfectamente mi estilo de liderazgo. Actualización 1. 5 años después de todo lo ocurrido, al mirar atrás y rememorar aquellos eventos, me asombra profundamente cuánto ha evolucionado mi empresa de consultoría. Lo que empezó como un pequeño sueño impulsado por el legado de mi madre, hoy opera en 3 ciudades diferentes, ofreciendo soluciones estratégicas a empresas farmacéuticas que buscan optimizar sus procesos. Exactamente como solía hacer mamá en sus mejores años. Su influencia, aunque ya no esté físicamente, sigue siendo la brújula que guía cada una de mis decisiones. El fondo de herencia que me dejó no solo me proporcionó seguridad financiera, fue, más que nada, el cimiento que me permitió crear algo significativo, algo que no solo definió mi camino, sino que también ahora sirve como plataforma para ayudar a otros a forjar el suyo. Mi padre, por su parte, se jubiló definitivamente el año pasado. Aún así, sigue viniendo de vez en cuando a la oficina. Disfruta asesorando a los empleados más jóvenes, compartiendo con ellos su experiencia y la visión que compartía con mamá. Dice que esas charlas lo mantienen vinculado al espíritu de ella, y que de algún modo siente que así sigue cuidándola, incluso ahora. Almorzamos juntos todos los miércoles, sin falta. Es nuestro ritual para recuperar el tiempo que perdimos durante los años en que Camila manipuló nuestras vidas y distorsionó nuestra relación. No hablamos mucho de ella, pero el silencio compartido es suficiente para entender lo que ambos sentimos. La lección más dura que tuve que aprender no giró en torno al dinero, ni siquiera a la traición. Fue sobre aprender a defenderme. Mi madre sabía que habría un día en que me tocaría luchar por lo que era justo y por lo que era mío. Se aseguró de que tuviera las herramientas necesarias para hacerlo. Me enseñó que la verdadera fuerza no radica en levantar la voz o endurecerse, sino en estar lista, en saber esperar, y en actuar con sabiduría en el momento adecuado. Cada tanto, visito la casa donde crecí. Papá todavía vive allí, pero todo se siente diferente ahora. Las paredes han sido pintadas de nuevos colores, los muebles han cambiado de lugar, y cada rastro que alguna vez dejó Camila ha sido cuidadosamente removido. Es como si esa etapa hubiera sido limpiada con delicadeza, sin negar su existencia,
pero sin dejar que ensombrezca lo que vino después. La antigua oficina de mamá fue transformada por papá en una acogedora biblioteca. La semana pasada, revisando sus estantes, encontré su vieja colección de libros de negocios. Entre las páginas de uno de ellos, había pequeñas notas escritas a mano, ideas sobre cómo enseñarme algún día a dirigir la empresa. Aunque nunca llegamos a compartir ese proceso, me conmovió saber que ella lo había planeado para mí. Hoy, aunque desde otra perspectiva, estoy haciendo realidad su intención, construyendo algo propio, pero inspirado por su visión. Cada decisión que tomo al frente del negocio lleva impregnado algo de su sabiduría. Entendí que el fondo de herencia no era simplemente una cuestión económica. Era una declaración de fe. Su forma de decirme, creo en ti lo suficiente como para saber que sabrás proteger lo que te pertenece. El intento de Camila por arrebatarme ese legado me dejó una enseñanza duradera. A veces, las personas se revelan tal como son en los momentos más oscuros. Y cuando lo hacen, lo mejor que puedes hacer es estar lista. Lista para enfrentarlo, para resistir, y para no permitir que te arrastren. A pesar de todo, ahora puedo decir que agradezco haber atravesado esa etapa difícil. Me forjó. Me convirtió en alguien de quien mi madre estaría profundamente orgullosa. Alguien que no solo resistió, sino que se volvió más fuerte con cada prueba. Los álbumes de fotos familiares también cambiaron. Se reorganizaron para resaltar los recuerdos que verdaderamente importan. Esas imágenes son un recordatorio constante de que, aunque algunas personas intenten destruirte desde adentro, otras te elevan y te moldean con una fuerza que permanece toda la vida. En el aniversario de la muerte de mamá, papá y yo visitamos su tumba juntos. Llevamos flores recién cortadas del jardín que más le gustaba, una tradición que comenzamos ese mismo año y que se ha convertido en nuestro modo de honrarla. Mientras estábamos allí, saqué la carta que había encontrado entre las páginas de su diario personal. Le pedí a papá que la leyera. Él tomó el papel con manos temblorosas, acariciando el borde desgastado antes de comenzar a leer en silencio. Cuando terminó, guardó unos segundos de silencio y luego, con la voz entrecortada por la emoción, dijo: ella siempre pensaba en el mañana. Incluso cuando su salud se deterioraba, su mente seguía trabajando por ti, por tu futuro. Nunca dejó de luchar, ni siquiera al final. Fue entonces cuando lo entendí todo con total claridad, cada elección que había hecho para proteger su memoria, cada paso hacia construir algo con propósito, había sido también una forma de recibir su último regalo. Su fe en mí, sembrada con amor y previsión. Ella estaría increíblemente orgullosa de ti, dijo papá, apoyando con ternura su mano en mi hombro. Y yo también lo estoy. Más de lo que podrías imaginar. Nos quedamos allí un rato más, sin necesidad de palabras. Comprendimos, en ese momento sagrado, que, aunque hay heridas que nunca cicatrizan del todo, el amor y la resiliencia tienen el extraordinario poder de convertir hasta las cicatrices más dolorosas en señales de fortaleza.